Buenos días, este es René Lemuel González Berrío, Aboy Fab Bemi, Oni Chango Baña Omoodu. Hoy voy a estar hablando sobre un tema interesante, uno que siempre he escuchado desde que era muy joven en IFA. Me acuerdo que una de las primeras veces que me busqué un regaño, y no de mi padrino, fue de otra gente en una letra de año en Puerto Rico, fue cuando en Puerto Rico salió el signo Iboricoso. Vamos a examinar eso pronto. Y era un año eleccionario en Puerto Rico. Entonces, obviamente, los babalaos se le habían pedido que cada uno hablara unos 5 o 10 minutitos para la gente presente, que habían unos buenas 50 a 70 santeros o lorillas, gente de la comunidad presente, sobre lo que decía IFA para el tema de Puerto Rico. Yo me acuerdo que yo era bien joven, tenía mucho miedo de hablarlo en público, no por miedo en hablar en público. Yo soy una persona que ha hablado en público mucho en mi vida, he sido un líder estudiantil cuando estuve en universidad, o sea que he hablado del frente de miles de personas sin miedo, pero la situación era caer mal ante una comunidad de personas hablando sobre un tema que yo desconocía, porque al fin y al cabo yo era muy joven en IFA, lo que tenía era un año en IFA, y cuando uno tiene un año en IFA, pues tiene miedo de decir las cosas incorrectas. Una cosa es hablar mi opinión, otra cosa es interpretar la palabra de IFA. Entonces yo me acuerdo que vi un pataquín llamado Los Dos Pueblos de Iború Coso, y se lo mencioné a mi padrino. Me acuerdo que él me dijo, dale, háblalo, eso es Iború, ahí por la línea, tírala. Entonces yo me acuerdo que hablé sobre la situación de la división de dos pueblos con dos banderas diferentes, dos colores diferentes, que se estaban peleando por ciertos temas. Y eso aplicaba a Puerto Rico en ese entonces. Pero me acuerdo que hubieron personas que no estuvieron contentos, se le veían las caras, que yo hablé política, porque se dice, este es el concepto popular, el babalao no habla política. Y eso se habla mucho en Cuba, y es interesante esa cultura. Yo creo que esa cultura viene, número uno, para tratar de no ofender sensibilidades. Se supone que el babalao dé la información de IFA de una forma objetiva. No hable su opinión personal. Trate de interpretar lo que está hablando IFA de una historia. En ese labor su trabajo es simplemente ser un intérprete. Pero encima de no herir sentimientos, porque el tema de las religiones y de las políticas siempre son temas controversiales, llegan a enemistar personas. Yo creo que también es parte de una cultura política asociado a Cuba. Cuba es un país que, como todos sabemos, ha vivido muchas dictaduras. La de Batista. Hay gente que consideraría la actual una dictadura. Entonces es difícil opinar ciertos temas en Cuba por miedo a las represalias. Entonces eso pienso yo que pudo haber dado cabida a esta cultura general de que el babalao no habla política. Pero yo en este video voy a probar que no solamente el babalao puede hablar política, el babalao tiene por obligación que hablar política. Y eso es una cosa que va a ser muy controversial para muchos santeros, aleyos y babalaos escuchando este video. ¿Por qué yo digo que tiene que hacerlo? Porque el babalao, si tiene que hablar con un pueblo, si tiene que hacer una adivinación, por ejemplo, una letra de año, tiene que hacer la adivinación con un gobernante. Se sabe que en Cuba que babalaos reconocidos hicieron adivinaciones para Fidel y para otros líderes. Se sabe que babalaos hicieron adivinación para Hugo Chávez. Se sabe que los babalaos han hecho adivinación para Maduro en Venezuela. En Puerto Rico hay por lo menos dos gobernadores o gobernantes que han tenido iniciaciones en nuestra religión. Yo he visto con mis propios ojos, estoy dando fe y constancia de eso, de secretarios de gobierno, de personas altamente en gobierno, venir a consultarse con IFA. Yo he estado en la casa cuando Babalao han consultado a secretarios de gobierno, los he visto entrar yo mismo en la casa con la persona, he visto entrar a las 12 de la noche a consultarse para que nadie supiera que estaban ahí en la casa de una persona conocida en la comunidad como un babalao. O sea que yo lo he visto con mis propios ojos. Pero el babalao estaba en una obligación de hablarle a ese oficial de gobierno o ese líder de gobierno sobre lo que tiene que decir IFA. Y muchas veces, no solamente muchas veces, un montón de veces, IFA tiene un consejo muy sabio para los líderes, buenos, benevolentes, como también los líderes tiránicos. Yo voy a ir súper rápido aquí porque si me pongo a leer todos los pataquines no nos va a dar el tiempo, pero yo encontré no menos de estuve estudiando esto una hora para separar esta información para ustedes. 43 pataquines en el tratado afrocubano o en los tratados afrocubanos que tienen que ver con temáticas políticas. Vamos a empezar súper rapidito. Vamos a ir lo mejor que yo puedo, ¿ok? Vamos a verlo. El famoso pataquín de Yogbe, el golpe de estado, así como lo leen. Esto es una historia
Lo pueden leer. Yo no voy a leer toda la historia porque sería gastar el tiempo, pero simplemente es una historia que le recomienda a las personas, a los gobernantes, si tienen un gobierno que está aferrado al poder, que tienen que tener una opinión, un plebiscito, hacer un plebiscito para tantear la opinión pública. Este signo le ha salido a muchos países. Yo he visto Job salir de muchos países, no voy a mencionar qué países, pero a varios países le ha salido este signo. Y en cada vez que sale este signo para un país le está diciendo a los gobernantes que tienen que hacer unas elecciones, porque el pueblo está descontento. Eso es Job, el golpe de estado. El próximo es Oditauro, la reina destronada. Aquí habla de una reina destronada que tiene unas pérdidas, etcétera. Inclusive pueden haber contrabandistas, se encuentra con una caravana de contrabandistas, etcétera. O sea que básicamente tratan de tomar poder, reconocer el poder y situaciones de política. So, aquí también tenemos en Oditauro, Odiotura, la reina destronada. Ahí hablamos de líderes políticos que pierden su poder. Oditauro, cuando Olocon se molestó en este camino, Olocon tenía una hijada llamada bla, 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 bla. Entonces aquí habla, esto es un signo que habla de bloqueos y embargos, porque como podemos ver aquí, esta le dio las quejas a Olocon, el cual cerró el comercio marítimo, bloqueando el intercambio comercial. Aquí entonces Lando dice, este Odo habla de bloqueos, diferencias políticas entre estados, ofensas y poderosos. Si este signo le sale a un país, hay que hablar de embargo. Si le sale a los Estados Unidos o le sale a Cuba, obligatoriamente hay que hablarle a los gobernantes de Estados Unidos que paren el bloqueo. Y si le sale a Cuba, le está hablando que está sufriendo las consecuencias de ¿qué? De las políticas entre estados y los bloqueos de comercio marítimo. O sea que estas son cosas que sí aplican cuando salen en ciertos signos y hay que hablarlas. El babalao está obligado, si sale Oditauro, en una letra de año o para un país o para un gobernante, a hablar esta historia. El número 4, el camino de la ignorancia de Obá de Ireteca. Y habla sobre un rey que tenía un trono por herencia. O sea que aquí habla de líderes que han recibido trono por herencia. Piensen en un líder como los líderes de el Corea del Norte, que siempre se los heredan por los hijos. Este Obá tenía una esposa que le era infiel, que era un amante del jefe de la guardia, etc. O sea que básicamente, inclusive aquí habla de intrigas dentro de los gobiernos y traiciones dentro de los gobiernos. Y cómo un gobernante puede perder su poder y volver a tener el poder, etc. ¿Okay? So, el que lo quiera leer, Ireteca, el camino de la ignorancia de Obá. Aquí tenemos Iboricosó, el famoso historia que le dije que le estaba hablando cuando yo vi ese signo. Y habla de un grupo que adoraba el sol, se vistió de amarillo, y para los adoradores de la duna se vistieron de azul. O sea que habla de dos bandos. Aquí está una historia habla de dos bandos y de peleas por el mismo poder. Pero aquí habla que en un solo pueblo solamente puede reinar un gobernante. En un pueblo solo puede gobernar un Obá. Es una historia que le recomienda Ifá a las personas que pierden unas elecciones, que tienen que dejarse gobernar por el otro pueblo. ¿Ok? Aquí tenemos Iboricosa. Ibori Iroso. Este Odditrupon, la procreación. Aquí habla una tierra en la cual vivían el doble de mujeres que los hombres debido a la guerra. O sea que estamos hablando de tierras donde hay desigualdades de poblaciones por guerra. Y eso entonces tiene consecuencias. Aquí habla de la muerte, llevarse un montón de las personas, etcétera, etcétera. Son historias que nos hablan sobre problemas que ocurren en la tierra. Nosotros sabemos de tierras que tienen más mujeres que hombres o tienen dificultades ¿cómo se dice? Tienen dificultades de población y todas las consecuencias envueltas. El pataquín Odditrupon, la procreación. ¿Ok? Aquí tenemos Irosonka, la paz y la sexualidad. Olofin vivía apenado, pues los hombres solo hacían la guerra. Aquí hay otra historia sobre la guerra. Él mandó a los Okun y Orishas, divinidades masculinas, a detener la guerra, pero ninguno logró nada. Habla aquí un montón de otras cosas, del poder también de las mujeres, para poder convencer a gobernantes o líderes masculinos a tener una visión, ¿cómo es la palabra? Más compasiva. Sabemos de mujeres que han sido esposas de presidentes, por ejemplo, Eleanor Roosevelt. Fue muy influencial sobre su esposo Franklin Delano Roosevelt en los Estados Unidos. Sabemos que Jacqueline Kennedy también fue bastante influencial con John F. Kennedy en los Estados Unidos. Sabemos que en Cuba Celia era muy importante para el gobernante Fidel, igual la esposa del señor Che Guevara, Aleida Guevara March. O sea que aquí hablamos historias donde las mujeres pueden tener un efecto de influencia sobre los hombres que hacen la guerra. Líderes que son políticos. Esto está en Irosonka, la paz y la sexualidad.
En Ikatrupon habla una historia de los derechos femeninos. Aquí habla donde Orunmila hablaba de unas tierras donde las mujeres no tenían derechos. Entonces al final dice, le puso una regla que creó leyes que protegieron los derechos feministas y su igualdad de opinión. Así llegó la justicia a aquella recriminatoria tierra. O sea que habla de tierras que eran inclusive musulmanas, si mal no me recuerdo. Porque si este pataquín es el que yo me acuerdo, aquí le tiraban las mujeres, trataban a las mujeres como bestias y le tiraban piedras. Trataban de huirlas, las apedraban. O sea que esto es un pataquín de Ikatrupon sobre el derecho de las mujeres. Ireteyero, un pataquín que nos habla de la bomba nuclear. El pavo real decía que podía acabar con el mundo. ¿Y cómo lo hacía? Que iba a dejar caer un huevo y que con eso iba a destruir y acabar con el mundo. El huevo, ¿qué se parece? A una bomba nuclear. Esto es una forma de que los afrocubanos trataron de hablar de la temática del peligro de la Guerra Fría. Recuerden que estamos hablando de Cuba, un país que estaba muy ligado, muy intrínsecamente ligado a las bombas nucleares, la crisis cubana de los misiles. Y obviamente esto existe en Ireteyero, Iretewori, pataquín, donde el pavo real decía que podía acabar con el mundo. Aquí tenemos Iwori Bobbe, el estallido. Dice, este Ifá predice que la tierra se va a desbaratar con guerras, que el mundo se está destruyendo y que los babalaos hagan en voz para que Orunmila los componga. Esto en Iwori Bobbe habla de estallidos de guerras por el mundo. Eso ya está en el tratado. Esto yo lo tengo aquí de mis propias notas, anotaciones, pero los tratados de Proyecto Orunmila y otros que están por ahí pueden encontrar esa información en Iwori Bobbe. En Iworiosa, los androides, esto habla sobre líderes que crean cultos de personalidad. El caudillo hizo colocar su imagen esculpida o pintada por todas partes para ser reverenciado. Aquí podemos hablar de líderes como los líderes de Norcorea, podemos hablar de Donald Trump, podemos hablar de Hitler, podemos hablar de muchos líderes que quieren que la gente los adore a ellos, que son narcisistas. ¿Okay? Esto es un pataquín sobre la gente ser androide y los líderes que son así, básicamente, líderes que son líderes que comienzan a venerarlo y servirle, que se creen dioses. Están en Iwori Osa. ¿Okay? Aquí lo pueden ver, Iwori Osa. Aquí tenemos el robo de cerebro. Líderes que regalan cosas para tener apoyo. Aquí Orunmila hizo adivinación para el pueblo de Ijebu cuando Diché era su rey. Aquí habla sobre unos reyes que se le dicen, o se le lo pueden leer después, facilidad de regalar mano abierta. La gente comenzó a seguir a las personas y creó escuelas para adoctrinarlo. O sea que estos son historias que nos dicen sobre líderes que pueden cambiar las sociedades a base de regalarle cosas, a base de inculcarle o indoctrinarlos en las escuelas. El robo de cerebro. Este está en Odiche. Aquí tenemos el pataquín, el camino del gobierno de Obatalá y Oroson Meji. Habla de la resistencia pasiva de los pueblos, porque aquí lo pueden ver, mira. Aquí habla que la gente, los habitantes comenzaron a difamar del gobernante que estaba gobernando mal, que ya estaba muy viejo, y le hacían ¿qué? Una resistencia pasiva. Esto es lo que se hizo en los Estados Unidos con los afroamericanos. Esto es lo que hizo Nelson Mandela en Sudáfrica. Es lo que hizo Gandhi en India. Es lo que han hecho muchos pueblos en el mundo que han se rebelado de forma pacífica, uniéndose millones para obligar a los gobiernos a caer del poder. El pataquín, el camino del gobierno de Obatalá de Oroson Meji. Aquí tenemos Irosiwiro, el camino de cuando Chango se ahorcó. Esto es un pataquín de rebelión de los súbditos contra un líder. Eso después lo pueden leer ustedes. Búsquenlo en Irosowiro, Iwori, el camino de cuando Chango se ahorcó. Aquí en Irosowani dice, habla de estallidos sociales por el hambre y la necesidad que sufren los pueblos, por el abandono en que tienen sus gobernantes. En Irosowani, cuando le puede salir a un país, lo pueden tener por seguro que van a haber explosiones sociales ese año, porque la gente se desespera por la hambre y la necesidad que tienen. Aquí en Irosotoldá tenemos el pataquín de la mujer labradora, donde solamente las mujeres trabajaban y había posible rebelión. Así que los babalaos que quieran estudiarlo, Iroso Ogunda, el pataquín, la mujer labradora. Aquí tienen toda la información para que lo puedan ver rapidito. Owani Otrupon, donde la gente se va de su tierra por las guerras. Aquí lo dice, aquí es donde la gente se va de su tierra por la guerra. O sea que la gente cuando tienen guerra, por ejemplo, Afganistán, toda la gente que se tuvo que ir de Afganistán por la guerra, la gente que se fue de Vietnam, la gente que se fue de Laos, la gente que se ha ido de muchos países cuando ocurren guerras, la gente que se ha ido de Ucrania, la gente que se ha ido de Rusia, ahora mismo la gente que se ha ido de Palestina por la guerra ahí. Aquí tenemos eso y eso lo explica Ifá o lo reconoce en Owani Otrupon. Aquí tenemos Obarayekun, la insubordinación, rebelión contra un rey. Aquí habla una historia de un rey que tardaba en sacrificar. Tiempo después se ocurrió una insubordinación en el Cudeo Real. El trompetista, el tambor de la corte, las concubinas pidieron su dote para estar con él y el pueblo pidió
que lo exiliaran. Okay, aquí habla de exilio y problemas políticos. Obarayekun, la insubordinación, rebelión contra el rey. Obaratrupon, el gobierno de terror y de amor. Aquí lo pueden buscar. Habla de inclusive un gobernante que tenía varios hijos, que le dio a cada cual una porción de su reinado. Todos menos uno comenzaron a reinar con ambición y por la fuerza. Que aquí habla de malos gobernantes, de líderes como Saddam Hussein, que tenía sus dos hijos, Qudai y el otro Hussein, que también eran malos, que eran muy feos. Gobiernos de terror, gobiernos donde los líderes tienen hijos que son negativos. Por ejemplo, Donald Trump tiene sus hijos, Donald Trump y el Eric Trump. O sea que aquí tenemos líderes que son por ambición y por la fuerza, que es lo mismo que está pasando en los Estados Unidos, porque ahora mismo por la ambición y por la fuerza se está gobernando en los Estados Unidos. Pues se podría decir que a los Estados Unidos le podría salir fácilmente Obaratrupon algún día. Eso está en Obaratrupon. Aquí tenemos en Obaratrupon otra historia, el guiso envenenado, tierra de hambre y egoísmo. Aquí habla cuando llegó a una tierra en la cual reinaba el hambre, y esto hacía que el egoísmo desuniera a los hombres. O sea que habla que el hambre divide a los pueblos y hace que las personas se pongan egoístas y en vez de unirse y ayudarse juntos. ¿Esto está en dónde? En Obaratrupon. Aquí en Obaratrupon otra historia, la soberbia del rey, líderes que no le importaban sus pueblos y que son traicionados por sus mujeres o allegados. Aquí tenemos la historia, había un rey dado a los placeres, Orúmila le hizo sorda y le dijo que tenía que hacer el voz para que sus enemigos no le viraran su destino, sobre todo en su pareja. Así que aquí habla de traiciones inclusive con los líderes políticos. Obaratrupon, la soberbia del rey. Aquí habla Obarache, el quinto infierno, reyes narcisistas que se creen dioses. Este le aplica a personas como Kim Il-sung, Saddam Hussein, posiblemente Fidel, algunos argumentarían, Donald Trump definitivamente, Bolsonaro en Brasil. Todos los líderes que de alguna forma han mostrado ser personas que se endiosan. Orúmila hizo adivinación para un rey tirano y este no sacrificó. Después de algún tiempo el rey dijo que un ángel le había concedido poder para salvar a la gente. Y él con su poder envió ciertos libros sagrados y dio solo lo que le convenía. En fin, se hizo un Dios vivo. O sea, que habla de personas que toman el poder. Hitler hizo lo mismo, quemó libros, no dejó que la gente pudiera estudiar otras cosas. Lo mismo pasó con Pol Pot en Camboya, que mató a todos los intelectuales. Los líderes que son así, Alfa habla de ellos en Obarache, el quinto infierno. Obarache, la chiva del diablo, cambios de gobiernos, hambre, volver de pasado gobernantes. Aquí Orúmila hizo adivinación para un rey que fue arrancado del trono. Entonces al final el pueblo padecía hambre. Se le fue dicho que para prosperar había que poner al rey en el trono. Ellos obedecieron y llegó la prosperidad a la tierra. Aquí puedo hablar de países donde, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Brasil tuvo un buen gobierno con Lula, después vino Bolsonaro y dañó las cosas, el hambre. ¿Y qué hizo el pueblo? Volvió a poner a Lula otra vez en poder y llegó la prosperidad otra vez a esa tierra. Obarache es un pataquín que fácilmente le podría salir a un país como Brasil en ese contexto. La chiva del diablo, Obarache. Aquí tenemos Okanawani, el trueque, problemas de comercio entre países y piratas robando los productos. Esto es una historia que le puede salir a muchos países que están teniendo problemas de piratas, como por ejemplo en Etiopía, en Mogadishu. Hubo una rey que en agradecimiento mandó una expedición por mar a tierras lejanas para comprar maderas preciosas, las cuales servirían para reparar las sagradas barcas de Olodumare. Pero habla también de unos piratas intervenir y robarse las cosas, ¿ves? Aquí hablan del cero que fueron unos piratas, cargaron con toda la riqueza, con el cofre donde estaba el dinero para pagar al rey. O sea que aquí habla de problemas de comercio entre países y piratas robando los productos. Okanawani, el trueque. Aquí habla la salvación de Dahomey, Pataquín en Okanazá, pueblos que eligen mal y pierden buen gobierno y entran en hambre. Orúmila hizo adivinación a los dahomedanos, pero ellos no sacrificaron. Después de algún tiempo murió el rey y ellos se quedaron sin gobierno. El hambre, la violencia y las enfermedades se hicieron sentir. Países como Haití. En Haití tumbaron a los últimos presidentes y ahora lo que ha gobernado son unas gangas violentas. O sea que el pueblo se ha quedado sin gobierno y ha entrado la hambre y la violencia. Okanazá fácilmente le podría salir como un signo a Haití o a un país similarmente situado. Aquí vamos a ver en Ogundadio, los granos de oro, pueblos pobres donde hay hambre y asalto. Orúmila llegó a una tierra y adivinó para el rey recomendándole hacer enormes granos ocultos bajo la tierra. Aquí la historia nos sigue ahí hablando las cosechas rinuadas y los problemas y todo lo que pasó en la historia, etc. Eso está en Ogundadio, los granos de oro. Aquí tenemos 27, Osaka, la emboscada, gobernantes que tienen que gobernar bien para no tener guerra.
Orunmila hizo adivinación para el rey de Hausa y este no sacrificó. Después de algún tiempo el monarca quiso expandir su imperio al norte y hubo una tierra que no luchó ni le hizo frente. Simplemente salió y participó en la conquista contra otras tribus. Aquí habla inclusive de países, alianzas, como por ejemplo lo que pasó en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, las alianzas de países. Un país monarca pudo haber sido Alemania y un país aliado pudo haber sido Italia, Austria, el Imperio Otomano. Aquí tenemos de todo. O sea, estos son signos que le pueden sacar a países en esas situaciones. Osaka, la emboscada. 28. Icatí, el camino del ratón, es enemigo del oso. Era un oso que andaba por el monte buscando dónde vivir. Entró en una cueva que le vino bien, pero estaba llena de alimañas. El oso se acostó a dormir sin meterse con nadie. Entonces el ratón, que pretendía ser el jefe de los demás alimañas, comenzó a meterle miedo con el oso, diciendo que era un enemigo muy grande y peligroso. Y esas alimañas, por ocasión, salieron unas tras otras de la cueva. El ratón les dijo: no tengan miedo, lo que ustedes necesitan es un líder como yo, que los conduzca a la victoria sobre el oso. Él les hizo creer que entraba en la cueva y desafió al oso, cosa que era mentira. O sea, que aquí habla de personas que toman poder cogiendo de bobo a otros, usando la mentira para tomar poder. Esa historia está en Icatí, el camino de donde el ratón es enemigo del oso. El 29, en Ikaugunda, el aislamiento. El gobernante que tiene sus pueblos aislados de otros países. Orunmila hizo adivinación para un rey, el cual nadie conocía su reinado y no sacrificó. Esto es una perfecta historia para Norcorea. Esto es una historia que le pega a Norcorea o a cualquier país donde los reyes no dejan que otras personas salgan de sus países y le puedan dar por un buen tiempo. En Cuba, antes del internet también, la gente no tenía mucha información de cómo era el mundo afuera. Esto es un patrón que podría haber aplicado en Cuba en un cierto momento y pudo haber aplicado y sigue aplicando en Corea del Norte. O sea que, ¿quién me dice que no vamos a hablar política si como Babalaos nos está obligando IFA a hablar de esas cosas? En Ikaugunda, el aislamiento. Aquí tenemos en Ikatrupon, el 30, el engaño no se queda sin daño. Líderes que le mienten a sus pueblos y le hacen promesas. Orunmila hizo adivinación por un rey que tenía a su pueblo sumido en la miseria. Él los engañaba con promesas, un futuro mejor que nunca llegaba. ¿Ok? Eso habla de todos los políticos. Lo que hacen muchos políticos que no están para ayudar a la gente. Le prometen cosas en los años eleccionarios y cuando llega la elección y después pasa, le mienten a los pueblos y siguen en pobreza. Y le roban las propiedades y ocurren situaciones. Pues mira, ya ustedes pueden ver la historia aquí. Ikatrupon, el engaño no se queda sin daño. En Ikautura, el pueblo que besó las cadenas extranjeras. Este me gusta a mí porque le puede aplicar a muchos países del tercer mundo. Países que le dan lujos a los extranjeros y tienen a su gente pobre. Esto lo aplica a Puerto Rico como colonia, que es un país que le besó las cadenas a extranjeras. Esto le aplica a Cuba, porque ahora mismo hay rusos, hay otras personas que tienen propiedades en Cuba y viven mejor que los cubanos. Esto le aplica a República Dominicana, esto le aplica a Panamá, esto le aplica en Colombia. Todo país que tenga secciones para extranjeros adinerados, que le dan ciudadanía fácil, con dinero, mientras su pueblo vive en pobreza, están viviendo Ikatura, el pueblo que besó las cadenas extranjeras. Me van a decir que no podemos hablar política. Vamos entonces con Otrupoñao, la barriga llena y corazón contento, líderes que mantienen sus pueblos hambrientos y ocurre revolución. Orunmila hizo adivinación para el mezquino rey Otrupoñao y le fue indicado sacrificar a Esho y a Inu de sus vasallos, a la comida de sus vasallos, al estómago de sus vasallos. Él invitó a la nobleza y a la plebe, quedó fuera con las tripas sonando. O sea, que solamente trataron bien a los líderes, a los ricos, pero los pobres se quedaron afuera hambrientos. ¿Y qué pasó? Ocurrió una revolución. ¿Ok? Así que eso está en Otrupoñao, Otrupon Owani. Otrupon Tauro, el albino y la bruja, líderes corruptos que son malos con impuestos y los pueblos se rebelan. Orunmila adivinó para un rey el cual tenía alteradas las balanzas de sus cobradores de impuestos. Orunmila le marcó sacrificio y él rehusó. Al cabo de un tiempo la reina parió un albino, bla, bla, bla. Entonces aquí sigue la historia hablando de todo lo que pasó en el palacio y los abusos. El pueblo cansado de los abusos se amotinó en el monte para linchar al rey. O sea, Otrupon Tauro, aquí habla de rebeliones de los pueblos hambrientos contra los reyes corruptos. Otrupon Otura, Otrupon Tauro, el albino y la bruja. Aquí tenemos Otrupon Irete, el árbol talado. Reyes que no cuidan su gente, son destronados. Había un rey que soñó con un árbol que llegaba al cielo bajo su sombra, bla, 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 bla. Orunmila llegó a aquella tierra, hizo adivinación al rey y le dijo: el árbol de usted caerá al suelo y comerá hierbas como las bestias, pero el árbol talado retoñará cuando su majestad reconozca el gran poder de los Dumares. Pero si quiere evitar el castigo, ayude al desválido, o sea que ayude a los pobres y haga bo. Como el rey era orgulloso,
Pasó 7 años destronado por sus enemigos hasta que fue a casa de Orúmila y pudo recuperar lo perdido. Cuando los gobernantes no gobiernan bien, los pueblos los tumban del poder por ser orgullosos. Otrupon Irete, el árbol talado. Otrupon Che, la alcancía, los reyes tiranos que terminan tumbados del poder. Habita proyectó su sombra sobre un rey y por las noches lo hacía convulsionar. El monarca abusaba de todos en forma despiada. El rey en su delirio mandó a construir una gigantesca alcancía, la cual debía llenar con los abusivos cobros e impuestos. O sea que otro gobernante más corrupto. ¿Y qué pasó? Lo tumbaron del poder. Otro ponché, la alcancía. Otro ponché, se recibe justo lo que se da. Líderes generosos ganan simpatía. Aquí lo habla. Mira, cuando lo ministros informaron al rey, mira, y fue más generoso con su pueblo, logrando así su desarrollo y simpatía. Eso aquí habla de los líderes que deben ser buenos. El labrador que se disponía a participar en el concurso de la mejor calidad, bla, 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 bla. Ahí está la historia. Pero básicamente, el líder que es generoso con su pueblo gana la simpatía de su pueblo. Otro ponché, se recibe justo lo que se da. Oturawani, Orúmila consultó al rey. Aquí habla la traición al rey, traiciones en gobiernos y golpes de estados. Orúmila consultó al rey, le marcó esbo contra la traición de 2 altos oficiales. Perdonen, gente, y poder descubrir a los implicados. El rey hizo el esbo y ocurrió que todo era confusión, tumulto y amenazaba una rebelión. ¿Ok? So aquí habla de qué? De golpes de estado, de traiciones de oficiales de gobierno contra un rey, pero el rey se salvó porque hizo esbo. La traición al rey, Otura Owani. Imagínense cuántas veces, para usar el ejemplo de Cuba, cuántas veces el Fidel se salvó de ser asesinado por la CIA, porque quizás le salió Turawani y se hizo esbo. Se hizo esbo y ¿qué pasó? Se pudo salvar de las traiciones y pudo gobernar hasta los 93, 94 años de edad. O sea que esto sí aplica, gente. Cuando un babalao le hace adivinación a un líder, puede tener efectos y resultados. Aquí tenemos entonces, este es el camino donde cuando el mosquito fue va. Y no sé si dice el signo porque mira, se me olvidó marcarlo. No me acuerdo porque lo tenía. Nada. El que lo sepa, el que encuentre este camino está en. ¿Cómo se dice? Está en el proyecto Orúmila. Había un pueblo que no existía un rey y por cuya razón sus habitantes vivían al garete, haciendo cuanto le antojaba. Esto habla de Haití. Haití ahora mismo, o gobierno, países donde no hay gobernantes sólidos, ya que no tenían quien los gobernara. El camino donde cuando el mosquito de los va. El mosquito fue Obba. Cuando fue el mosquito fue rey. Oturatrupon, de pobre a rey, condiciones inesperadas que llevan a cambios de gobiernos. Aquí hablaba que como una persona consulté al rey, le marcó un esbo para no ser destronado. El rey fue destronado, pero el que cogió el poder fue un personaje llamado Ayilla, que se hizo rey sin esperarlo. O sea que aquí algunas veces esto es un pataquín que le podía aplicar a un país que no se espera la elección de un gobernante particular. Por ejemplo, no sé, el mismo Donald Trump, nadie se esperaba cuando él ganara en el 2016. O sea que algunas veces de pobre a rey. Oturatrupon. Oturatiyu, el camino de la tierra de Eshularoye. Pueblos en hambre, gobernantes que hacen mal. Aquí habla lo mismo. La gente vivía con un gran temor porque el Aroye, cuando daban las 12 de la noche y las 12 días se hincaba para pedir lo malo. Es una tierra de Oturatiyu donde el mundo vivía ¿con qué? Con gran miedo porque todo el que lo decía el igual lo tenía enfermo un año. O sea que aquí habla de gobernantes que tienen a sus pueblos enfermos con miedo en Oturatiyu. ¿Ok? Otura Irete. Iretentelu, este es uno de los favoritos míos. El retiro de Obatalá. ¿Por qué Orúmila solamente apoya las democracias? Y aquí lo dice. Orúmila del discurso se convirtió en piedra y dijo que solo cuando una democracia sea establecida en Elia Borneo volvería a amparar su gente. Aquí habla, le obligaba, porque entonces la gente imploraba el regreso de Obatala y de Orúmila. Babá regresó dando cargos a todos los orishas para que el poder no quedara en una sola persona. Así las leyes fueron corrigiendo a los malvados y formando a los menores, que poco a poco llegara a la armonía a Elia Borneo. O sea que no solamente habla de la democracia, habla de la distribución de poder. Y eso está ¿en dónde? En Iretentelu, el retiro de Obatalá, se llama el pataquín. Aquí podemos encontrar Iretelazo, la inmortalidad de las ideas, gobernantes buenos traicionados por enemigos con ataques económicos. Aquí hablaba de un rey que era justo, de Ilenborno, y se preocupaba por ayudar a su pueblo. Pero ¿qué pasó?
tenía enemigos para que querían entorpecer la buena marcha de aquella tierra con ¿qué? Planes destabilizadores de la economía y la justicia. O sea que algunas veces en países hay traiciones, hay grupos dentro de los mismos países que se hacen alianzas con otros gobernantes de otros pueblos, otras tierras, para poder destabilizar los países económicamente. Esto sería perfecto para lo que pasó en la Guerra Fría, en cualquier tierra que era dominada por la Unión Soviética o cualquier país que era dominado por un gobernante aliado con los Estados Unidos, siempre había la CIA o la KGB, las fuerzas de inteligencia de esos países siempre hacían cosas para entorpecer las economías de los países, para tumbar gobernantes que no le gustaban. Y eso le hubiera salido a un país, y telazo, si lo hubieran adivinado en ese año, me van a decir que no se puede hablar de la política. Si es que IFA te lo habla, nosotros no solamente podemos, tenemos que hacerlo, porque el Babalao Polo Fumbara no puede falsificar IFA. IFA habla de estas cosas, está en IFA. Irete Lazo, el último que va de aquí, fue un temporal. La hormiga roja y la hormiga negra, embargos entre países y hambrunas con países enemigos. Ocurrió que Ilea Damaguara llegaron los invasores y saquearon todo, no quedó nada de alimento. La gente, para no morir de hombre, y comía raíces, cazaba y comían raíces. Ellos fueron a la casa de Orúmila, que les dijo que el ñame era comida vital, bla, 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 bla. Ok, gente, vamos a hacer este video rápido porque a mí no me gusta. Yo no sé cómo otras personas en las redes sociales que están ahí 3 horas hablando porquería. Yo voy rápido. A mí me cogió 1 hora preparar esto, pero en 30 minutos se lo presento. 43 historias, y pueden haber más. Esas son las que yo pude rápidamente verificar en 1 hora. 43 pataquines oficiales en el corpus afrocubano, en Dios sabe cuántos hotdos, por lo menos 20 o 30 diferentes hotdos, que nos hablan de temáticas de hambre, de estallidos sociales, de rebeliones, de golpe de estado, de traiciones de oficiales de gobierno, de gobernantes tiranos, de gobernantes buenos, de gobernantes limosneros, de gobernantes que se endiosan o son narcisistas, de países saqueados, de países que viven con mujeres dominadas sin derechos feministas, de países en dictadura, de países con embargos con ellos, de países que no tienen gobierno porque lo que gobiernan son gangas. Todo lo que nosotros nos podemos imaginar en la política actual en el mundo, IFA nos habla de ello en su hot do IFA. Que nadie le diga a usted otra vez que el Babalao no habla política. Y burú y pollo bocheche.